Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Álvarez. Voy a estar comentando las ideas de la exposición, voy a estarla dirigiendo y vamos a hablar sobre el republicanismo. Me gustaría antes que nada agradecerle al profesor por darnos esta segunda oportunidad. La verdad es que en cuanto vimos que estamos muy poco preparados para hacer esta exposición, ya nos imaginamos que el uno y bueno, simplemente quiero darte las gracias. Entonces, en esta exposición hablaremos sobre el republicanismo, que es una ideología que postula gobernar una nación como una cosa pública, una cosa del pueblo. De ahí el nombre de república. Tiene como base que el pueblo sea libre y así que está en contra de ideologías como la aristocracia, la oligarquía y la dictadura. Hablaremos de su importancia en Colombia, su nacimiento y sus figuras más importantes. A continuación, mi compañero Juan Miguel Santana complementará la idea de república y va a hablar un poco sobre qué es exactamente un sistema republicano. La ideología del pueblo. Una república consiste en un sistema de gobierno que promueve principios de libertad política y se fundamenta en el cumplimiento de los derechos y deberes. Dentro de una república es el pueblo quien escoge a sus dirigentes, quienes a su vez pueden gobernar por periodos limitados de tiempo y bajo un control legislativo y judicial. El concepto de república ya existía en los grandes pensadores griegos, como Aristóteles. Sin embargo, el republicanismo como teoría política nació como respuesta histórica a las monarquías y a la aristocracia. Por lo tanto, sus orígenes se remontan a la Edad Media. Posteriormente, esta forma de gobierno fue adoptada por el Reino Unido, Estados Unidos y diversos países occidentales que aplicaron estas premisas a sus estilos de vida y valores. A continuación, mi compañero Oscar Quiseno va a hablar sobre los personajes importantes que pues han tenido un impacto en el hecho de la ilustración y en la ideología del pueblo. Quiero recalcar que los personajes son de la ilustración, ya que de ahí nace la idea de democracia, que luego impulsaría las repúblicas, ¿vale? Y esto va a ser algo que ya vemos durante toda la exposición. Y pues, muy bien. Aquí adelante, Oscar. Buenas, este soy yo otra vez. Aquí a medianoche, dándome cuenta de que Oscar no puede grabar audios debido a que está en un viaje. Él va a presentarte una excusa. Yo de momento voy a decir su parte. Y pues nada, ya arregla usted con él. La verdad pido muchas disculpas, esto es algo con lo que yo no contaba. Bueno, el primer autor del que vamos a hablar, o el primer personaje que fue muy trascendente en todo el tema republicano, fue Jean-Jacques Rousseau. Voy a abrir un inciso, ¿vale? Esta persona fue promotora de uno de los movimientos más importantes que ha habido en Europa y bueno, en el mundo, que fue la Ilustración y el humanismo. Resulta que en la época de 1700 a 1800 este movimiento estuvo en auge, ya que muchos países, sobre todo Europa, se mantenían por medio de un sistema el cual era muy poco igualitario. El poder caía en muy pocas personas y la población en sí misma no tenía como un poder, una voz, algo que hacer, ¿sabes? Entonces, a partir de este pensamiento, nació el humanismo, que decía que los humanos debían ser como el centro de atención, en que todos somos iguales, bueno, textos que son muy de equidad. Luego, estas ideas causaron la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa causó la independencia de Estados Unidos y por lo tanto las independencias de la mayor parte de América. Entonces, estas ideas en sí mismas generaron el pensamiento de democracia, que luego llevaría al pensamiento de república. Por lo tanto, podemos decir que todo aquel que haya sido promotor de este pensamiento
es un personaje importante dentro de la República. Entonces, Jean-Jacques Rousseau es un gran ejemplo de esto. Es un autor que escribió un libro del cual hablaremos más adelante, el cual impulsó la revolución en varias partes de Europa, sobre todo en Francia. Jean-Jacques Rousseau fue un polímata suizo, francófono, o sea, que hablaba francés. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Nació el 28 de julio de 1712 en Ginebra, Suiza. Y bueno, pero claro, no fue el único personaje que importó en todo este asunto. También está Montesquieu, el cual aquí tenemos su imagen. Fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración, de la cual acabamos de hablar. Nació el 18 de enero de 1689 en La Breve, Francia. Y pues, al igual que lo hizo Rousseau, Montesquieu también tuvo su gran importancia en todo este movimiento, además que es francés. O sea, si la Revolución Francesa fue en Francia, imagínate cuánto lo ha impulsado un francés, más que un suizo, supongo yo. El caso es que, bueno, estas dos personas son las más famosas por haber impulsado el pensamiento. Claro, también está, por ejemplo, el señor Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es italiano. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano considerado el padre de la ciencia política moderna. Y fíjense en la fecha que nació. Nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia. 1400. Los otros eran de 1700. O sea que esta persona fue mucho más adelantada a su tiempo. No estoy seguro. Voy a pensar que los otros dos autores tuvieron sus bases en Nicolás Maquiavelo. Y pues no, podemos decir que sí, se adelantó a su época, tuvo un pensamiento que fue muy importante y que ahora mismo es muy importante en la sociedad, como es el voto del pueblo, la democracia. A continuación, mi compañero Johan Rodríguez va a hablar sobre 3 libros que la verdad marcaron una gran diferencia, impulsaron todo el movimiento de la Ilustración y generaron, por ejemplo, la Revolución Francesa. A hablar de estos 3 libros, los más importantes, de los autores que ya vimos antes. Y pues nada, adelante, Johan. Bueno, los libros importantes. El contrato social. El contrato social es una obra sobre la filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los seres humanos bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos, deberes y los de los ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo estén de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de una de las normas morales y una de las leyes a los que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de una autoridad política y de orden social. El contrato social, como teoría política, explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau. Ahora, el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes es un tratado de teoría política y derecho comparado publicado en 1748 por el filósofo y ensayista ilustrado Charles Louis II, barón de Montesquieu. En él recrea el modelo político inglés, tomando a su vez de los germanos el sistema de separación de poderes y monarquía constitucional, que consideran el mejor en su especie como garantía contra el despotismo. Según el autor francés, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teoría de contrapesos.
donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros. Hay quien quiera ver esta teoría a una relación entre ideas políticas e ideas sociales. Su imagen de la sociedad sería de las tres fuerzas sociales: rey, pueblo y aristocracia. Ahora, para terminar con el tercer libro, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio son un trabajo de historia, política y filosófica escrito al inicio del siglo XVI por el italiano Nicolás Maquiavelo. Los discursos intentan explicar la estructura y los beneficios del gobierno republicano, una forma de gobierno fundada en el consenso y control popular. Dedicó este trabajo a Sonavi Bondelmonti y Cosimo Rossellai, dos de los mejores exponentes del Orti Orisigliari o Academia Platónica de Florencia, donde enseñaban a aristócratas jóvenes a discutir sobre política, arte y literatura. Esta obra, al igual que en otras obras suyas, Maquiavelo critica los métodos de gobierno y administración, las instituciones de Italia de su época, comparándolos con los hechos de los romanos en materia de administración política, y acusando a las últimas de no tomar en cuenta los ejemplos del pasado para aprender y evitar cometer errores. En especial culpa a la Iglesia de la situación de Italia. Bueno, yo voy a hablar ya de este último tema, que es el republicanismo en Colombia, cómo este ha afectado al país, ¿sabes? En Colombia el sistema republicano solo fue determinado como tal por seguir las tendencias políticas que estaban habiendo en la época. Pues, en la que Colombia se independizó. Se trata del humanismo, la ilustración y muchas otras ideas francesas que pues explicaban cómo debía ser realmente un país. Y a partir de esos ideales fue que nació el presidencialismo en Colombia. Los partidos políticos que nacieron poco después, principalmente liberales y conservadores, nacieron de la idea de Simón Bolívar y Santander de hacer un país democrático, por lo que los partidos en sí apoyan la idea de república y de democracia. Y déjenme destacar una cosa: si hay que mencionar a una persona que haya promovido el republicanismo en Colombia, ese sería Simón Bolívar, por lo anteriormente mencionado. En conclusión, el republicanismo nació de la Gran Revolución Francesa, un hecho que fue tan importante que hizo que nosotros, al igual que muchas otras naciones, nos independizáramos y nos reconociéramos como repúblicas. Seguramente es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad.